Es la época del año en la que muchos mexicanos hacen planes para viajar a su país, para pasar las fiestas navideñas allá con sus familiares. Sin embargo, este año, debido a la pandemia, hay muchas restricciones para viajar a través de la frontera. Carla Leal nos explica. En las últimas semanas del año es común que mexicanos radicados aquí en Estados Unidos hagan planes para viajar al país azteca. Pero debido a la pandemia del coronavirus, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través de sus consulados, ahora pide públicamente evitar viajes internacionales no esenciales. Aquí en Estados Unidos, la recomendación de no viajar a México se intensifica por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, que piden evitar todo tipo de viajes a ese país debido al alto número de casos positivos al coronavirus. Las fronteras aéreas y marítimas entre México y Estados Unidos continúan abiertas, pero durante la pandemia la frontera terrestre ha tenido algunas restricciones, mientras en los consulados mexicanos sí se realizan trámites para viajeros como la importación temporal de vehículos para quienes necesiten cruzar a México en su auto. Por su parte, los CDC piden que quienes viajen a México se hagan la prueba del COVID-19 antes y después de su viaje y realicen una cuarentena de 7 días al regresar a su hogar si su examen da negativo y de 14 días si su caso es positivo. Pero vamos a poner el tema en contexto y para eso me da gusto recibir de regreso en el programa al cónsul titular Luis Franco del Consulado de México en Indianápolis. Estimado cónsul, ¿cómo está? Me da gusto saludar. Muy bien, afortunadamente, muchas gracias por esta oportunidad. El contexto de los viajes esenciales a México está en función de pues un incremento del virus, del coronavirus. Y en este momento lo que están pidiendo es que no realicen viajes a México que no sean esenciales, ¿verdad? Claro, y aquí es donde es importante señalar, para una gente que no ha visto a su familia en años, y esta es la oportunidad, creo que uno no puede ahí realmente restringir el deseo de visitar a la familia en México. El programa Paisano da una ventana de oportunidad para quienes quieran hacerlo. Sin embargo, quiero que estén conscientes de dos cosas. Los riesgos de la pandemia están por todos lados, por eso se recomienda que los viajes sean verdaderamente esenciales. Si hay que ir a visitar a la familia porque hay un enfermo, porque hay una situación muy particular allá en México, bueno, tener claro que van a enfrentar filtros sanitarios en la frontera. Me voy a referir básicamente a la frontera con Tamaulipas, que es por donde tradicionalmente pasan los conacionales. Los que van de aquí de Indiana, ¿verdad? Los que van de Indiana, los que van de Indiana o los que van de Kentucky o de Ohio suelen irse por esa zona fronteriza. Entonces ahí, a partir del pasado 25 de noviembre, las autoridades del gobierno de Tamaulipas, en coordinación con autoridades sanitarias, anunciaron filtros sanitarios. Ya se habían estado llevando a cabo, pero los están reanudando. Esto implica, entre otras cosas, una supervisión muy minuciosa de los vehículos de la gente que va a ingresar al país. Es un poco incómodo porque evidentemente pues hay que pasar toda una serie de requisitos sanitarios, puede tomar mucho tiempo, y estos filtros, quiero hacer énfasis, se mantendrán todo el mes de diciembre, y únicamente se va a permitir el ingreso por motivos de salud, laborales, educativos, trámites y pagos que hubiera que hacer del otro lado de la frontera, y sobre todo en el marco del programa Paisano, pues sí va a haber excepciones, pero insisto, y ese es un llamado a todos, un exhorto, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a nuestras familias. El riesgo de llevar un contagio está ahí, por lo que realmente hago un llamado para que lo piensen dos veces antes de viajar, y si van a viajar, que sepan que va a haber filtros sanitarios que les pueden retrasar su viaje y generar algunas incomodidades. Sí, tanto de aquí para allá como de allá para acá puede haber también muchas restricciones, así es que es importante esta advertencias que usted está emitiendo, cónsul. Y le Así recuerdo a la es. gente que nos está viendo que
el número que ustedes han estado viendo durante la nota informativa y esta entrevista es precisamente el número de teléfono del programa Paisano. Ustedes quieren más información, ahí pueden ustedes llamar. Sí, hay 5 filtros sanitarios ahí en Tamaulipas para que los tengan presentes. Uno es en Matamoros, el otro se encuentra en Reynosa, el otro en Río Bravo, el siguiente es Miguel Alemán y finalmente el de Nuevo Laredo. Esos son los 5 filtros sanitarios que están vigentes durante diciembre en la frontera con Tamaulipas. Y tanto ustedes como el resto de los consulados están, como decíamos en la nota informativa, todavía tramitando los permisos para llevar vehículos, ¿verdad? Eso lo hace fundamentalmente el consulado en Chicago, pero este tipo de permisos sí se pueden conseguir inclusive en la frontera. Ok. Aunque tarda mucho más allá. Claro, pero quién sabe, yo creo que sí ha reducido considerablemente el cruce fronterizo, a lo mejor eso es menos tedioso que antes, pero aún así el riesgo sanitario está ahí y vemos las cifras todos los días, cómo el número de muertes se ha incrementado por donde quiera. Sí, y es importante obviamente tener conciencia de eso. Y más cuando se va, como decía usted, se puede llevar el virus de aquí para allá o traerlo de México para acá. Entonces es crucial seguir estas recomendaciones. Cambiando un poco de tema, cónsul, ustedes obviamente están realizando, todavía trabajando durante la pandemia, están llevando a cabo la expedición de documentos, haciendo citas, pero usted quería recalcarle algo importante a la gente en cuanto a las citas que si no son muy urgentes, que tuvieran un poco de concientización, de conciencia quizás esperarse si no es muy urgente obtener un documento, ¿verdad? Así es, quiero recordar que el consulado en Indianápolis tiene a su cargo 282 condados en 4 estados y por lo mismo existe una gran demanda de servicios, sobre todo de expedición de documentos. Los trámites, las citas se agotan rapidísimo, máximo en 3 días, pero en ocasiones la demanda de estas citas en un par de días ya se cubrió. El problema que hemos detectado últimamente es que algunas de esas personas que hacen la cita no vienen cuando les corresponde. Y la cifra, bueno, pues es para nosotros preocupante, es un 30%. Dijéramos que de cada 10, 3 no vienen. Y esto en detrimento de personas que en ocasiones nos reclaman porque no abrimos citas suficientes y están verdaderamente en una emergencia. Y es una pena que por gente que ya cubrió un espacio y no lo utilizó, otros se queden sin ese beneficio. Las citas se siguen realizando vía Mexitel, son exclusivamente para el trámite de pasaporte, matrícula consular y credencial para votar. Si se requieren trámites de registro de nacimiento o poderes notariales, en la página de internet del consulado podrán encontrarse los documentos, los números telefónicos, para preguntar los requisitos que se necesitan para agendar una cita. Específicamente para ese trámite, ¿verdad? Exactamente. Okay. Obviamente se mantienen las indicaciones del uso del cubrebocas cuando vengan al consulado, en todo momento, traer su pluma con tinta negra, se le va a realizar la toma de temperatura y la desinfección de manos al entrar al consulado, y obviamente este es un proceso que a nosotros nos ha garantizado seguir dando los servicios porque pues se mantienen números restringidos y medidas sanitarias que benefician a todo el mundo por igual. Y en esta temporada invernal, sobre todo hablando de los tiempos de espera, cuando vienen al consulado, recomendamos que estén 5 minutos antes, que no lleguen con tanta anticipación y si lo hacen, que se queden en el automóvil. Esta temporada de mayor frío, pues pone en riesgo también a aquellas personas que quieren ingresar antes de tiempo y nosotros somos muy estrictos, sobre todo para garantizar que el servicio que estamos brindando y esas medidas sanitarias se vayan aplicando conforme va llegando las personas. Así es que cuando menos lleguen 3 minutos antes, 2 minutos antes y esperen en el coche para no sufrir las inclemencias del tiempo.
Muy bien. Y por Y obviamente el consulado tiene que cumplir con las indicaciones del condado de Marion y del estado también. sí, Eso es importante que la gente lo entienda también. Eh, estamos ahora sí que en la misma frecuencia y obviamente nosotros tenemos que ser muy responsables ante lo que dicten las autoridades sanitarias. Muy bien. Eh, eh, Tenemos 40 segundos, cónsul. Usted quería mencionar que la gente visite las redes sociales del consulado para cualquier servicio que ustedes bueno, están ofreciendo también. sí, sabemos que hacen falta recursos, que gente está sin trabajo, que no tiene a veces posibilidades de completar la despensa. Entonces les quiero comentar que todos los estados y condados del país han centralizado sus servicios de apoyo al número telefónico 211. Dependiendo de la capacidad de cada uno de estos estados, ustedes se podrán encontrar la información en español, pero en todo caso, en el 211 están disponibles aquellos recursos que se han brindado a las comunidades más vulnerables durante esta pandemia. Así es Muy que bien. cualquier otra cosa, ahí está la página del consulado y las redes sociales del consulado, síganlas, ahí damos información muy puntual sobre muchas otras cosas que a Muy ustedes bien. les benefician. Muy bien. Excelente. Pues le agradezco muchísimo que se haya hecho tiempo para hablar con nosotros, cónsul. Al Muchas contrario, gracias. siempre un gusto Gracias. y ojalá sea de mucha utilidad. Claro, Gracias. por supuesto. Muchísimas gracias al cónsul titular Luis Franco. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Contexto. No se vayan.